Muy bien. Ustedes recordarán, sobre todo los mayores, que hay muchos refranes en el mundo, ¿no es cierto? Algunos son muy famosos, muy buenos, y hablando hace unos cuantos años atrás con un hermano, un día de esto de los refranes, me dice: Rubén, ¿vos estoy convencido que han salido de la Biblia? Sería bueno estudiarlos, porque en la Biblia tenemos un libro de refranes. Ahora me echan. ¿Cuál es el libro de refranes que tenemos nosotros? Proverbios. Son todos refranes y nosotros nos ponemos a buscar y a anotarlo, y probablemente muchos de los refranes populares, digamos, vengan desde allá, desde lejos, ¿no? Pero hay dos refranes que yo quiero citar en esta noche. Uno es el que dice: a buen entendedor, pocas palabras. Yo no sé si todos los que están acá, si todos ustedes son entendedores de la Biblia, porque para entender la Biblia hay que tener el Espíritu Santo. El apóstol Pablo escribió que aún las cosas profundas de Dios nos las hace entender por el Espíritu Santo. Pero el hombre natural, el hombre del mundo, el incrédulo, no las entiende porque no tiene el Espíritu Santo. Es lo que me pasaba a mí cuando era joven y no tenía el Espíritu Santo. No era creyente de Jesucristo, no estaba sellado, Dios no me había dado el Espíritu Santo. Entonces yo abría la Biblia y no entendía. Yo fui catequista y le enseñaba a los chicos, a chicos de 8, 9, 10, 11 años. ¿Sabe lo que hacíamos? Íbamos y nos reuníamos con una monja, y la monja nos daba el tema y nos desarrollaba el tema, y yo anotaba todo lo que podía. Claro, pero anotaba muy poco de todo lo que ella decía. Entonces cuando iba a dar la clase, en 10 minutos se me terminaba el verso. Y ya no sabía cómo entretener a los chicos. No tenía el Espíritu Santo. Quizás algunos de los que están acá no tengan el Espíritu Santo porque no son creyentes. Bueno, si no entienden lo que conversamos esta noche, se lo pueden preguntar después a los hermanos y buscar en la Biblia y repasarlo. A buen entendedor, pocas palabras. Y hay otro que dice: lo bueno, si breve, 2 veces bueno. ¿Por qué? Porque es bueno y porque es breve. Y esto no lo digo diciéndoles que voy a ser breve, que voy a hablar 10 minutos, como alguna vez me ha tocado en la iglesia, en el trabajo muchas veces me ha tocado, me dicen tener 10 minutos para dar un mensaje técnico. Y bueno, uno se tiene que atener, tiene que elegir, digamos, las frases que va a decir y decirlo. Vamos a hablar una media hora para que tengamos tiempo de buscar en la Biblia, porque hay que buscar en la Biblia. Pero la Biblia, si bien es un libro con un montón de libros, tiene párrafos que son muy breves y que son muy buenos, o al revés, son muy buenos y a la vez son muy breves. Y en esos párrafos Dios nos entrega contenidos que son muy importantes. Después nosotros lo podemos ampliar. Vamos a ir a algunos de ellos. Yo, para ganar tiempo, me los marqué, pero el primero está en 1 Corintios, capítulo 15. Es el último capítulo de la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a los creyentes de Corinto. 1 Corintios, capítulo que dije yo, el último, no si tiene 16, el anteúltimo capítulo. 1 Corintios 15 es un capítulo muy largo y empieza diciendo en el versículo 1, el apóstol Pablo dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. O sea que ya les había hablado y ahora se los escribía. Muy bien, versículo 3. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hay cosas muy lindas para estudiar, o formas de estudiar la Biblia. Hace muchos años, con un hermano compartíamos la enseñanza en la clase, creo que era de adolescentes, en la escuela dominical que tenemos por la mañana, y van los adolescentes y hay una clase de adultos también. Entonces dijimos,
Vamos a estudiar esto. Vamos a buscar en el Nuevo Testamento todo lo que pasó, lo que vivió Jesucristo, y vamos a ver si en el Antiguo Testamento eso estaba ya dicho. Como dice el apóstol Pablo acá, conforme a las Escrituras, de acuerdo a lo que ya estaba dicho en los profetas, en los salmos, o desde el principio de la Biblia podemos encontrar. Y nos pusimos a estudiar y verificamos que todo lo que vivió Cristo fue conforme a las Escrituras. No hace falta, por supuesto, avalar lo que dice acá el apóstol Pablo, pero es un buen ejercicio para recorrer la Biblia y encontrar que dice la verdad, que nosotros podemos ir encontrando en ella todo lo que dice. Así que acá, en estos versículos dicen los que se dedican a estudiar la Biblia, a escribir libros, dicen que este es el Evangelio resumido. El apóstol Pablo dice, el Evangelio que les prediqué, yo ahora se los escribo. ¿En qué consiste ese Evangelio? Lo que dice el versículo 3 y 4. Que Cristo murió por nuestros pecados. No murió por otra cosa, murió por nuestros pecados. Que fue sepultado y que al tercer día resucitó el cuerpo. Y se volvió a juntar espíritu, alma y cuerpo. Y él caminó con un cuerpo resucitado. Ese es el resumen del Evangelio. Murió conforme a nuestros pecados. Fue sepultado y fue resucitado por Dios como aprobación del sacrificio que hizo por los hombres. Muy bien, segundo pasaje que vamos a buscar. Retrocedemos. Romanos capítulo 3. Yo diría que este es el Evangelio mirando lo que Dios hizo por el hombre. Pero claro, Dios podría haber hecho esto, pero quedó sin ser usado, sin ser aplicado, sin haber dado beneficio a los hombres, sin haberse cumplido en los hombres, sin haber dado resultado. ¿Me entienden esto? ¿De qué serviría que Dios hubiera hecho esto, pero después no había aplicación, no había resultado? No había quienes tuvieran sus pecados perdonados por la muerte de Jesucristo. Entonces vamos a leer en Romanos capítulo 3, desde el 21 al 26 habría que leer, pero vamos a leer desde el 22. Yo les voy a ir marcando algunas palabras y ustedes traten de retenerlas. Dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La justicia por la fe en Jesucristo, para los que creen en Él. ¿Por qué? Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, se refiere a todos los hombres, de todos los tiempos. Y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pasó por alto los pecados del pasado, de los hombres. ¿Para qué? Para manifestar en este tiempo su justicia. Su justicia en el que cree en Jesús, leímos. A fin de que Él, Jesús, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El apóstol Pablo, lo dijo Pedro, el apóstol Pedro, escribió cosas muy importantes. Y lo escribió de una manera que muchos distorsionaban el mensaje. Y este pasaje puede parecer un trabalengua, no es un trabalengua. Dice que todos los hombres pecaron, todos pecamos. Por lo tanto, estamos fuera de la gloria de Dios. El profeta Isaías dice que Dios no nos quiere mirar, da vuelta su rostro para no mirarnos. Pero no es que nos vea feos, o que no nos quiera mirar si somos su criatura. ¿Cómo nos va a mirar? Es porque ve en nosotros el pecado. No quiere ver el pecado que hay en el hombre y da vuelta su rostro. Todos hemos pecado, pero Dios hizo algo.
hizo que el que cree en Jesucristo, por la fe en Jesucristo, cumple la justicia de Dios. Puso el cumplimiento de la justicia en su Hijo Jesucristo. Eso es lo que leemos acá. ¿Por qué? Porque pasó por alto, Pascua, ese es el significado de la palabra Pascua, pasó por alto nuestros pecados pasados, en nuestra ignorancia, como escribió el apóstol Pablo. Pasó de largo, esperando que nosotros creyéramos en Cristo Jesús y de esa manera seamos declarados justos delante de Dios. Ahí se cumple la justicia de Dios. No es porque nosotros hagamos otra cosa, o sea, no es porque hagamos ninguna obra que nos lleve a que Dios acepte nuestra entrega, nuestra ofrenda y nos declare justos. Es por la fe en Jesucristo. En este párrafo yo veo que acá tenemos la aplicación del Evangelio. En pocas palabras, acá se cumple. De esta manera el hombre es salvo. De esta manera obtiene el beneficio, el resultado del Evangelio. ¿Sí? Márquenselo en sus Biblias y vuélvanlo a leer. Bueno, una vez que vimos esto, que es resumido, concreto, breve, yo un día me pregunté, digo, ¿cuál fue el primer salvo? Ese era el título que le había puesto a la guía. ¿Cuál fue el primer hombre, mujer, cuando digo hombre, mujer, salvo? ¿Cuál habrá sido el primero? Con el Evangelio. Y entonces me puse a leer algunas cosas y encontré un pasaje que me llamó la atención, que es muy breve y que contiene todo el Evangelio. Entonces, no les voy a decir cuál es todavía. Es para que ustedes también lo busquen. Si están de acuerdo conmigo, después cuando terminamos la reunión me dicen, sí, ese. Si no, vayan a buscarlo, busquen en la Biblia. Después me pregunté, ¿cuál fue el primer discípulo? ¿Cuál habrá sido el primer discípulo? La palabra discípulo es la más abundante en el Nuevo Testamento. Y está entre los apóstoles. Fueron los primeros. Porque palabra discípulo quiere decir alumno, seguidor, ¿no? ¿Cuál fue el primero de los apóstoles que llamó el Señor? ¿Ustedes creían que no iba a haber examen? Mientras ustedes piensan y contestan, yo doy gracias por el agua. Según San Juan, capítulo 1, entre los versículos 35 a 42, esto uno puede buscar en los otros evangelios, también ponerse a estudiar el tema. Dice que el Señor primero llamó a Juan y a Andrés, que eran dos discípulos de Juan el Bautista, y que empezaron a seguirlo. Busquen si quieren San Juan capítulo 1, entre el 35 y el 42. Después llaman al hermano de Andrés, que ahí no está el nombre, en ese pasaje no está, yo no lo busqué. Y después dice que encontró a Pedro. Nosotros automáticamente, ¿a quién fueron ustedes con sus cabezas? ¿A quién fueron el primer discípulo? Pedro, no sale. No fue el primero que llamó al Señor. Según esta anotación fue el cuarto, ¿no? Los primeros fueron Juan y Andrés, y fíjense que Juan cumplió un papel, una tarea importantísima como discípulo. Era el que estaba siempre cerca del Señor. Después, ¿qué escribió? Evangelio según San Juan, primera Juan, segunda Juan, tercera Juan, y después Apocalipsis, pedazo de libro, una revelación del Señor. ¿A quién se la dio? Se la dio a Juan. Bueno, no vamos a seguir con eso. Entonces vamos a ir buscando el primer creyente, el primer salvo por el Evangelio. Por el Evangelio. Muy bien, entonces tenemos que ir a buscar en Lucas capítulo 23. Ahí está, ustedes acompáñenme. Si alguien no tiene Biblia, el que está, el vecino, se la presta, se la comparte, como dicen los colombianos, ¿vieron? O ustedes no miran novelas colombianas. Me hacen señas que no y se sonríen. Novelas colombianas, mexicanas, y los colombianos dicen, compartime, te comparto, compartan la Biblia con el de al lado. Muy bien, Lucas 23, acá tenemos que leer un párrafo, entre el 39 y el 43. Pero antes vamos a leer otro, perdón.
Acá, versículo 32, 23, 32, el primero que vamos a leer y después nos vamos a saltear. Llevaban también con él, con Jesús, a otros dos, que era el momento de la crucifixión. A otros dos que eran malhechores para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso decía de aquellos que lo iban a crucificar. ¿Recuerdan esto? Dos malhechores, uno a la derecha, uno a la izquierda. Versículo 39. Uno de los malhechores que estaban colgados lo insultaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Versículo 40. Respondiendo el otro, lo reprendió, diciendo: ni siquiera estando en la misma condenación temes tú a Dios. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo les pediría que ustedes, si después vamos a ir a otro pasaje, enmarquen la Biblia y pónganle algún señalador, algo, para que volvamos ahí y veamos algunos pasajes. En primer lugar, versículo 39, uno de los malhechores lo insultaba y le decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. No era ningún tonto. ¿Saben una cosa? El hombre quiere beneficios. Hoy digo hombre, digo mujer, digo jóvenes, adolescentes, todos. El hombre quiere beneficios, busca beneficios para sí mismo. Por lo tanto, podríamos decir, es egoísta. Y es uno de los temas que cuesta muchísimo corregir: la individualidad, el egoísmo, el no compartir, el no juntarse con otros. Me pasa en mi trabajo, me estoy jubilando, para que saquen la cuenta cuántos años en que trabajo, y nos cuesta un montonazo hacer un grupo, un equipo de trabajo, un montonazo. Y no es solo una característica nuestra. A veces nos castigamos y decimos: los argentinos somos aquí. No, por todos lados. El hombre busca sus propios beneficios. Busca y piensa en cosas que son de esta vida. Querían que Jesús se bajara de la cruz, por supuesto, era mensaje de Satanás, para que él fuera derrotado de esta manera, no triunfara de la muerte, como escribió el apóstol Pablo, sino que descendiera, podía hacerlo. Ah, bueno, pero si vos descendés, hacenos descender a nosotros y seguimos vivitos. No estaba pensando en la eternidad este malhechor. Estaba pensando en el ahora. Yo quiero estar vivo. Pide a Dios lo que tiene que ver con esta vida, el hombre. Pide salud, pide trabajo, por supuesto detrás del trabajo dinero. Pedirá amor, muchas veces, resolución de conflictos. ¿Saben una cosa? Yo voy a buscar un pasaje, no lo busquen ustedes. 1 Corintios 15, ahí donde estuvimos. Dice el versículo 19, 15-19: si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. En la versión anterior, si ustedes tienen la 1960, esta la 95, Reina Valera, dice dignos de conmiseración, de lástima, porque somos una miseria. Estamos pensando solo para las cosas de esta vida. ¿Saben una cosa? En la iglesia somos receptores de esos deseos del hombre. No sé acá, pero en Parque Casa, miren, la verdad que yo cuando puedo, a veces no puedo por razones de trabajo, voy los días miércoles, y la verdad que yo le pondría un título a la iglesia, o a la federación: guardia hospitalaria.
Porque todo el mundo quiere que oren cuando tienen algún problema, primero de enfermedad. ¿Vieron? La enfermedad te toca y queremos que Dios nos sane. Le voy a pedir a este que va a la iglesia, que es creyente, para que Dios me sane. De esta vida. No está pensando en otra cosa. Y por trabajo, porque no tengo trabajo. Yo el otro día contaba en un lugar que como hace muchos años estoy en la iglesia de Parque Casa, la única iglesia que he estado, hasta ahora no me echaron. Voy a cumplir 40 años, ya cumplí 40. He visto muchas personas que vienen a buscar algo que necesitan para esta vida. Necesitan ayuda, necesitan lo que ahora se dice contención. Y he visto personas que vinieron, estuvieron con nosotros, las ayudamos y se fueron. Lamentablemente no tenían inquietudes espirituales. No los vamos a echar, porque es una oportunidad para que escuchen la palabra de Dios, ¿no? Que vengan, por algún motivo que vengan. Pero hay mucha gente, nos pasa, que no viene, que le dice al vecino, que le dice a este que lo conoce, que le dice en el trabajo, y una lista así de larga de enfermos, pero no vienen. Entonces yo el otro día le decía a los hermanos, me parece que tenemos que buscar la forma de apretarlos con el mensaje de Dios, porque la palabra de Dios los va a juzgar. Tienen que saber que eso, si se les soluciona, no los va a salvar. Por supuesto que todos estamos preocupados por las cosas terrenales, pero Dios dice que hay cosas más importantes. Entonces, vamos a volver a Lucas 23. Vuelvo a Lucas 23. Ya vimos lo que dijo este ladrón. Se quería salvar para poder ser, estando vivo en la tierra, pensaba solo en él y en las cosas terrenales, digno de lástima, escribió el apóstol Pablo. Pero el otro lo reprendió diciendo, versículo 40, ni siquiera estando en la misma condenación temes tú a Dios. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero este ningún mal hizo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Reconocía su pecado, reconocía que él merecía el castigo por todo lo que había hecho. Pero Jesús no. Fíjense, sabía que Jesús no merecía estar en la cruz. Y él reconoce su pecado, reconoce su maldad, los hechos que había hecho. Esta es la gran diferencia. Y en realidad esto es lo que Dios pretende del hombre. Esto es lo que Dios pretende del hombre. Vamos a, si quieren acompañarme rapidito, vamos a buscar el Salmo 51, versículos 3 y 4. Salmos 51, versículos 3 y 4. Al tener que ir buscando así los pasajes y no tenerlo proyectado se hace más lento. Acéptenme esto. Muy bien, Salmo 51, versículos 3 y 4. ¿Cuándo escribió este Salmo David? Cuando después que se llegó a Betsabé vino a él Natán, el profeta, no sé si todos conocen la historia, y le hizo ver, le echó en cara, le mostró, le enrostró que el hombre que había procedido mal, que había adulterado y que había matado, era él. Después de eso, David escribe este salmo. Vamos a leer el versículo 2. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco, fíjense las palabras que están, yo reconozco mis rebeliones. No aceptar lo que Dios nos ofrece es ser rebelde. Está muy bien esta palabra, rebelde. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Esto le estaba pasando al otro ladrón. Se había dado cuenta que él merecía la muerte, porque él era un malhechor, él era un pecador. Nada que ver con lo que estaba viviendo Jesús a su lado. Hechos 2:38. Rápido, acá tenemos que ser rapidísimos. Alguien que vaya buscando Hechos
3:19. Otro hermano que vaya buscando Hechos 17:30. ¿Sí? Voy yo dije Hechos 2:38. Y esto que vamos a ver ahora es una muestra de lo que dice Dios en su palabra. Podemos recorrer la Biblia, anotar todos los pasajes, todas las situaciones que nos hablan de esto y donde aparece esta palabra. 2:38 dice, por acá, dijo Pedro en su primer discurso ante una multitud, ¿qué les habrá dicho? Muchachos, vengan con nosotros, síganos, vengan a nuestra religión, vengan que estamos formando algo nuevo, la iglesia, vengan. Y todos lo siguieron. No, Señor. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos. ¿Se van a guardar esta palabra? Sí, arrepentíos. El otro pasaje que yo le dije, Hechos 3:19, segundo discurso de Pedro. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos. Sin arrepentimiento no hay conversión. Y es lo que le pasa a muchas personas. Lo hablamos con algunos hermanos en Parque Casa. Nos ha hablado de esto un hermano que vino de una iglesia de Santa Fe, una iglesia que se ha hecho muy grande, y contó que empezaron a descubrir que había muchos que no eran realmente creyentes, que eran creyentes intelectuales, porque no hay arrepentimiento de los pecados. Se cree en Jesús y se entra a un grupo de gente que puede ser muy numerosa, el ambiente es muy lindo, a mí me gusta, mi hijo va a la escuela de esa iglesia y todo, pero cuando llega el momento de ver si sos creyente o no creyente, empezamos a patinar. Arrepentidos y convertidos. El otro pasaje. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Alto. Dios, habiendo pasado por alto, o sea, perdonando los pecados, ahora le pide a todos los hombres en todo lugar que hagan ¿qué? Que se bauticen y que se metan adentro de una iglesia. No, que se arrepientan. Que se arrepientan. Mensaje del apóstol Pablo en el Areópago de Atenas. Otra situación, un discurso distinto. El anterior era Pedro, esto de Pablo. El mensaje era común. Y eso que no tenían las cosas escritas. Pero tenían el Espíritu Santo. Y el mensaje que daban era del Evangelio. Arrepentidos. Muy bien. Y ahora vamos a ir a Apocalipsis. Todos Apocalipsis. Nos vamos a leer todo el Apocalipsis. No, porque si no me van a tener que preparar la cena. Miren que somos dos para cenar, Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis es un libro duro, difícil, complicado. Nosotros lo estamos estudiando, entre comillas, los miércoles en la reunión de oración tenemos un devocional de 20 minutos. Algunos hermanos intentan hacer un estudio, entonces se mandan un discurso de media hora, 40 minutos, y ya nosotros nos empezamos a levantar y no vamos. No se levanten ni se vayan ustedes. Tenemos las famosas cartas, digo famosas cuando dice Apocalipsis, las cartas a las iglesias. ¿Cuántas cartas son? ¿Cuántas iglesias son? 7 iglesias. Muy bien, 7 iglesias. Vamos a ver, ustedes abran capítulo 2 y 3 y yo les voy diciendo los versículos. 2:5, el mensaje a Éfeso. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no te arrepientes, pronto vendré aquí y quitaré tu candelabro de su lugar. 2 veces. Arrepiéntete. Porque si no te arrepientes, ya vas a ver lo que te va a pasar. Arrepiéntete. Vamos a el 2:16. Pérgamo. La iglesia de Pérgamo. 2:16, 15, 16. Por tanto, arrepiéntete. Porque pues si no, vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Por tanto, arrepiéntete. ¿No? Lleven la cuenta de cuántas iglesias estamos encontrando esto.
no le digo nada. 2:21, iglesia de Tiatira, 2:21 cerquita. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Está hablando de lo que pasaba en buena parte de la iglesia. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta. Vamos al 3:3. Vamos a otra iglesia. La iglesia de Sardis. 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Arrepiéntete. Vamos a otra iglesia, 3:19, en el mismo capítulo. Estamos en la carta a la iglesia Filadelfia, no, la Odisea. Ya entramos a la Odisea. 3:19, 17, 18, 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Pasaje que está en la carta a los hebreos. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿En cuántas iglesias encontramos esta expresión? Arrepiéntete, arrepiéntete. 5 iglesias. Leímos en Éfeso, en Pérgamo, Tiatira, Sardis y la Odisea. 5 de 7. ¿Qué porcentaje es? A ver, la matemática. 90. No tanto, no tanto. Cerca del 70%. O sea, podríamos decir numéricamente a la mayor cantidad de las iglesias, de 7 a 5, el mensaje es arrepiéntete. Y si lo buscamos en los otros mensajes, vamos a encontrar que les dice con otras palabras, les dice lo mismo. Dios quiere arrepentimiento. No hay vuelta que darle. Volvemos a Lucas, capítulo 23. Dios quiere arrepentimiento. Y arrepentirse es reconocer nuestra situación. ¿Saben por qué nos cuesta, dije, me estoy incluyendo, arrepentirnos? Porque hay que aceptar que hay alguien superior a nosotros, que hay alguien mejor que nosotros, que está por encima de nosotros. Y nosotros nos tenemos que poner por debajo, nos tenemos que humillar y reconocer que no nos pueden aceptar así como somos. El apóstol Pedro escribe diciendo que nosotros tenemos que llevar todas las cosas, toda nuestra ansiedad, dice, a Dios, ¿no es cierto? Pero hay una condición que la pasamos de largo, que tenemos que ser humildes, que tenemos que humillarnos, que tenemos que ponernos debajo de Dios para confiar en la poderosa mano de Dios y no en la nuestra. Y así podemos seguir revisando y vamos a encontrar que necesitamos ser suficientemente humildes y reconocer nuestra condición. Y acá Dios quiere arrepentimiento para que Él nos pueda perdonar de nuestros pecados, pueda olvidarse de nuestros pecados. No es que los tira lejos, como dice el salmista, no, los hace desaparecer en realidad. Esa es una idea, es una imagen que Dios nos muestra para decir, tan lejos el oriente como el occidente nunca se van a encontrar, nunca lo van a encontrar. Pues si te vas hacia el occidente, nunca vas a llegar. Vas a dar vuelta a la tierra y vas a volver al mismo lugar. Dios los borra, los hace desaparecer. Y entonces empezamos a tener una relación. Pero para eso tenemos que arrepentirnos, creer en Cristo. Nuestra fe tiene que ser en Jesús, en el cual Dios puso su justicia, como leíamos en Romanos. Y este ladrón, podríamos decir, alguno podría decir, no era ningún tonto, el segundo. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero este ningún mal hizo. Y entonces le dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él creía que Jesús iba a venir quizás mucho tiempo después de su reino, pero el reino ya había venido. El reino de Dios era el reino que anunciaba Juan el Bautista. Y aquí el reino de Dios, con Jesús caminando. Ya había venido el reino de Dios, ya estaba y ya está en la tierra. La iglesia es una partecita del reino de Dios, todo es de Dios, todo es su reino. Pero en la iglesia Dios quiere reinar y este es el reino en el que tienen que entrar las personas. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo,
Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, hoy. Entonces acá aparecen algunas cuestiones teológicas profundas. El otro día hablábamos con algunos hermanos. ¿Cómo puede ser? Hoy estarás conmigo en el paraíso. No pasó por el bautismo, no fue bautizado en agua. La iglesia todavía no estaba, porque Jesús tenía que ascender y descender el Espíritu Santo, y empezaba oficialmente, decimos nosotros, la iglesia en la tierra. Pero este hombre fue salvo y fue llevado al cielo. Está en el cielo. ¿Y lo vamos a ver? ¿Lo vamos a conocer? ¿Alguien nos presentará? ¿Se notará que estuvo en la cruz? Para mí es el primer salvo del Evangelio. Estúdienlo, revísenlo. Y si están de acuerdo, digan, estamos de acuerdo. Y si no, van a buscar un montón de pasajes. Claro, tenemos que recordar algunas cosas más. Los hombres, dice la carta a los hebreos, mueren una sola vez en esta tierra y después de eso viene el juicio. Entonces se produce una separación. El alma y el espíritu son los que vuelan, decimos nosotros, se van, y el cuerpo queda acá. Y eso le pasa a todos, a los que no creen y a los creyentes también. Si el Señor nos viene a buscar, antes de que venga a buscar a su iglesia, como dice el apóstol Pablo, a los que estemos todavía vivos, nos va a transformar. Y a los que estén muertos en esta tierra, el cuerpo va a quedar acá, y cuando venga Jesús va a transformar ese cuerpo, y todos juntos estaremos con Él en el aire. Va a haber una vez, no tengo tiempo, en donde Dios va a reunir a todos, Apocalipsis, a todos, a todos, a todos, a todos de pie delante del gran trono blanco. Los que están anotados en el libro de la vida van a vivir eternamente con Dios. Ya estaban viviendo, pero ahí es como que se les comunica, digamos, el destino final. Pero al resto, que están con sus cuerpitos, están resucitados, recuperados sus cuerpos, van a la condenación eterna, van al infierno. Ahí se los comunica, y de ahí eternamente a la condenación. Pregunto, de estos dos malhechores, ¿a dónde fueron? ¿Cuáles fueron sus caminos? ¿Cuál fue su destino? El primero está en el infierno. El que quería salvarse para seguir en esta vida está en el infierno. El segundo, que reconocía sus pecados y reconocía la inocencia de Jesús y que Él estaba muriendo en realidad por los hombres, está en el cielo. El Señor lo llevó en ese mismo día. Pregunto, si el Señor te lleva esta noche, miren que nosotros creemos que tenemos la vida comprada, creemos, Seguramente ustedes se enteraron del accidente de la familia Di Benedetto. Yo viajo mucho, por trabajo ando todos los días. En cualquier momento pasa un accidente. En cualquier momento me da un ataque al corazón, aunque mi médico, mi cardiólogo me encuentra re bien. Si el Señor te viene a buscar esta noche, ¿a dónde vas? ¿Vas al paraíso o te vas al infierno? Claro, tenés que aceptar que sos pecador. Tenés que reconocer que sos rebelde delante de Dios. Tenés que pedir perdón a Dios para que Él pase por alto tus pecados de hasta ahora y poner tu fe en Jesucristo. En realidad esto es un misterio, porque no es por la voluntad del hombre, no es por decisión del hombre que digo yo voy a creer en Cristo, yo voy a reconocer mis pecados. El apóstol Juan escribió en el Evangelio palabras del Señor Jesús que dicen que vendría el Espíritu Santo, el cual convencería de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué significan esas tres palabras? Que es el Espíritu Santo el que nos hace dar cuenta que somos pecadores y que la justicia de Dios se cumple en Jesucristo, y de juicio, que va a haber juicio, y que los que no crean en Cristo Jesús serán condenados eternamente. Yo no sé explicar esto es un misterio, pero el apóstol Pablo también escribió que el oír es por la palabra de Dios. Necesitamos oír, y el oír es por la palabra de Dios, y el Espíritu Santo lo que hace es utiliza la palabra de Dios.
Entonces lo primero importante es oír la palabra de Dios. Y quizás, digo yo, Dios detecte algún deseo, alguna necesidad en nosotros, que queremos agradarle a Dios, queremos cumplir con su justicia, cumplir con sus mandamientos, y Él nos toca con el Espíritu Santo y se produce el arrepentimiento y la conversión. Ojalá sea así para alguno en esta noche. Que Dios nos bendiga.